Imagina esto por un instante, el cielo entero en silencio. Ninguna trompeta, ningún canto, ni siquiera un aleluya. Millones de ángeles, acostumbrados a gritar la gloria de Dios desde la eternidad, de pronto callaron. ¿Por qué? Porque lo que estaban viendo era demasiado grande, demasiado santo, demasiado doloroso. El Hijo Eterno, Jesucristo, colgado en una cruz, sangrando como un criminal. Y la pregunta que casi nadie se atreve a hacer es esta: ¿qué estaban haciendo los ángeles en ese momento? Ellos que siempre protegieron a los justos, que libraron a Daniel, que pelearon por Israel, ¿por qué no descendieron a rescatar al justo de los justos? ¿Qué misterio escondía ese silencio que estremeció el cielo y la tierra? Lo que voy a revelarte hoy no es un simple detalle bíblico, es una verdad oculta que puede cambiar tu manera de ver la cruz, la oración, el poder de Dios y hasta el silencio en tu propia vida. Muy pocos conocen esto, casi nadie lo enseña de esta forma. Pero si entiendes lo que ocurrió en el cielo aquel día, tu fe jamás volverá a ser la misma. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a mostrarte no solo es emocionante, es sagrado. Y si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Este puede ser el mensaje que transforme tu manera de relacionarte con la Biblia Sagrada y con el Espíritu Santo. Cierra los ojos por un instante e imagina esta escena. El cielo entero, ese lugar donde nunca cesa la adoración, donde millares de ángeles proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, ahora sumido en un silencio absoluto. Ni un murmullo, ni un canto, ni el eco de una sola trompeta celestial, solo miradas fijas, expectantes, con lágrimas que parecían incendiar el mismo firmamento. Lo que ocurría en la tierra era tan incomprensible que hasta el coro eterno detuvo su alabanza. El Hijo amado, aquel que creó con su voz los cielos y la tierra, estaba colgado en una cruz, sangrando como un criminal. Muy pocos reflexionan en esto. La Biblia nos muestra ángeles descendiendo para rescatar a Lot de Sodoma, para abrir prisiones en tiempos de Pedro, para luchar a favor del pueblo de Dios. Pero en el Calvario no descendió ninguno. Ninguna espada fue desenvainada, ningún querubín se interpuso entre los clavos y la carne de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué ese silencio en el momento más oscuro de la historia? Esa es la pregunta que pocos se atreven a plantear, pero cuya respuesta puede transformar tu fe para siempre. Los ángeles habían visto de todo. Habían presenciado la rebelión de Lucifer, la caída de un tercio de las huestes celestiales, la expulsión de Adán y Eva del Edén, el diluvio que cubrió toda la tierra, pero jamás habían contemplado algo semejante: el Creador mismo, entregándose en manos de su propia creación. ¿Te das cuenta de lo impactante que es esto? El que sostenía las estrellas en su sitio, ahora sostenía el peso de un madero áspero sobre sus espaldas heridas. El que ordenó al mar que se callara, ahora guardaba silencio ante las burlas de los soldados. El que expulsó demonios con una sola palabra, ahora parecía impotente ante la multitud. Los ángeles lo miraban, y aunque deseaban intervenir, comprendían que este era un misterio del reino de Dios demasiado grande para impedirlo. El silencio del cielo no era indiferencia, era reverencia, era obediencia a un plan eterno trazado desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro, él lo expresa claramente: Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Pedro 1:20. Ese silencio era la señal de que lo inevitable estaba ocurriendo. El precio de la salvación estaba siendo pagado con sangre. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué nos revela sobre nuestra vida diaria? Muchas veces clamamos en oración, esperando una respuesta inmediata del Espíritu Santo, pero lo único que recibimos es silencio. Y pensamos: ¿me habrá abandonado Dios? ¿Será que no escucha mi oración? Pero la verdad es que, así como en el Calvario, el silencio de Dios no es ausencia, sino propósito. Ese silencio forma carácter, fortalece la fe y abre el camino para un milagro mayor. ¿Sabías que muchos de los testimonios más impactantes de la Biblia surgieron después de un tiempo en el que Dios parecía callado? Abraham esperó 25 años la promesa de Isaac. José
pasó más de una década en esclavitud y prisión. Israel clamó 400 años en Egipto, y aún así, el plan de Dios jamás falló. El silencio de los ángeles en la cruz nos enseña algo crucial. Cuando Dios guarda silencio, es porque algo eterno se está gestando. Muy pocos conocen este secreto, casi nadie lo enseña así. Pero si entiendes esta verdad, tu fe ya no será frágil, porque comprenderás que detrás del silencio siempre hay un diseño divino que prepara algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Imagina a los ángeles en fila, legiones, enteras listas para descender. Con una sola orden, podrían haber destruido a todos los verdugos de Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Pero esa orden nunca llegó. Y mientras tanto, tú y yo éramos comprados para el reino de Dios. Ese silencio permitió que la salvación llegara a nosotros. Lo que parecía derrota fue en realidad la victoria más grande de la historia. Como dijo Jesús en Juan 19:30, consumado es, palabras que sellaron la eternidad. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has malinterpretado el silencio de Dios en tu vida? Quizás pensaste que Él te había abandonado, cuando en realidad estaba preparando algo eterno para ti. Hoy puedes entender que, si hasta el cielo guardó silencio para que la salvación se cumpliera, ese silencio en tu vida no significa ausencia sino amor. Un amor que trabaja en lo oculto, que edifica en lo invisible y que traerá frutos que solo verás en el tiempo perfecto. Por eso, la próxima vez que contemples la cruz, detente por un instante, respira y recuerda, millones de ángeles callaron aquel día porque sabían que el amor estaba venciendo. El silencio del cielo es, en realidad, el sonido más fuerte de la historia, el sonido del amor eterno de Jesucristo derramado por ti. Y esto apenas comienza, porque lo que viene a continuación puede revelarte misterios que casi nadie conoce. Cuando hablamos de ángeles, muchas personas los imaginan como figuras lejanas, casi decorativas, seres de luz con alas que aparecen solo en cuadros, antiguos o en canciones de Navidad. Pero la Biblia Sagrada nos revela algo mucho más profundo y asombroso. Los ángeles son espíritus ministradores, enviados por Dios para servir a los que heredarán la salvación. Hebreos 1:14. Eso significa que no son simples espectadores de la historia, sino protagonistas silenciosos en el plan divino, guardianes invisibles que desde la creación han estado presentes en cada momento clave de la humanidad. Pocos saben que los ángeles ya existían antes de que el mundo fuera formado. El libro de Job nos da una pista impresionante. Cuando él fundaba la tierra, todas las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38, 6, 7. Ellos ya estaban ahí, contemplando cómo Dios separaba la luz de las tinieblas, cómo ponía límites al mar y cómo soplaba aliento de vida en el hombre. ¿Te imaginas el privilegio de haber visto, con ojos celestiales, el inicio mismo del universo? Y sin embargo, ese mismo ejército que presenció el nacimiento del cosmos también fue testigo del día en que el Creador fue clavado en un madero por sus propias criaturas. Desde el Edén, los ángeles han acompañado la historia de la humanidad. Fueron ellos quienes cerraron el camino al árbol de la vida con espadas de fuego. Génesis 3:24. Ellos descendieron en tiempos de Abraham para anunciar el nacimiento de Isaac y más tarde la destrucción de Sodoma. Ellos lucharon al lado de Josué. Se aparecieron a Daniel en visiones proféticas que aún hoy nos estremecen y fueron vistos por Zacarías, María y los apóstoles. La Biblia está llena de huellas angelicales y sin embargo, en el Calvario, esos mismos ángeles que tantas veces intervinieron se mantuvieron inmóviles, observando con lágrimas cómo el Hijo de Dios era entregado. Aquí hay una curiosidad que casi nadie comenta. ¿Sabías que los ángeles, a pesar de su poder inmenso, no comprenden del todo la profundidad de la salvación? El apóstol Pedro afirma que son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Pedro 1:12. Ellos no necesitan arrepentimiento. Nunca experimentaron lo que significa el perdón de los pecados y por eso miran con asombro el sacrificio de Cristo. Ellos no pueden entender en carne propia lo que significa que la sangre del Cordero lave a un pecador y lo transforme en heredero del reino de Dios. Por eso, aquel día en el Gólgota no eran solo testigos pasivos,
Eran aprendices eternos de un misterio que supera incluso su gloria celestial. Ahora piensa en esto. Los ángeles han estado presentes en todas las etapas de la revelación bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ellos anunciaron el nacimiento de Jesucristo, protegieron a los discípulos, liberaron a Pedro de la cárcel y estarán presentes también en el juicio final, cuando Jesús regrese con sus ángeles en gloria, Mateo 25:31. Pero en la cruz, el momento más crucial, lo único que hicieron fue mirar. Y ese silencio, ese quedarse al margen, fue su acto de obediencia más doloroso, porque los ángeles no actúan por voluntad propia, solo se mueven por orden del Altísimo, y la orden aquella tarde fue clara: no intervengan. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que no estás solo, aunque no los veas. Los ángeles siguen siendo testigos eternos de tu caminar, guardianes enviados por el Espíritu Santo para protegerte en tus caminos. Salmo 91:11. Puede que no sientas su presencia, puede que incluso pienses que Dios está callado, pero alrededor tuyo hay un ejército vigilando, esperando. La señal del trono. Su silencio no es abandono, es parte del plan. La próxima vez que sientas que estás solo en tu batalla, recuerda que hay ojos celestiales observándote, testigos invisibles que han visto desde la creación hasta la cruz. Ellos saben lo que está en juego y están ahí para fortalecerte. Muy pocos lo saben, casi nadie lo explica de esta manera. Pero si entiendes esto, tu vida espiritual dará un giro, porque no caminas solo, caminas bajo la mirada de testigos eternos que esperan el día de marchar contigo junto al Rey de Reyes. Y lo que viene después en Getsemaní revela aún más este misterio. Imagina la escena. Es de noche. Las sombras envuelven el huerto de Getsemaní. Jesús acaba de cenar con sus discípulos, ha lavado sus pies, ha partido el pan y les ha anunciado que uno de ellos lo traicionará. Pero ahora, mientras la ciudad duerme, Él se interna en un lugar cuyo nombre ya lo dice todo. Getsemaní significa lugar de la prensa. Así como las aceitunas eran aplastadas en 1930, enormes piedras para extraer el aceite, el alma del Hijo de Dios estaba a punto de ser exprimida hasta la última gota. Y lo increíble es que los ángeles lo sabían. Ellos, que tantas veces habían descendido a fortalecer a los hombres de Dios, ahora miraban en silencio cómo el Creador mismo estaba a punto de ser triturado en espíritu y carne. Lucas, el médico amado, nos deja un detalle que casi nadie menciona y que es clave para comprender la magnitud de este momento. Jesús sudó como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Lucas 22:44. Ese fenómeno médico tiene un nombre: hematidrosis. Se trata de una condición rarísima en la que, bajo un estrés extremo, los vasos capilares alrededor de las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. ¿Sabes lo que significa eso? Que el nivel de angustia de Jesús no puede compararse a ningún sufrimiento humano conocido, ningún martirio, ninguna tortura, ni siquiera el dolor físico de la cruz fue tan aterrador como el peso que llevó en Getsemaní, el pecado de toda la humanidad cayendo sobre él. Y aquí ocurre algo impresionante. La Biblia dice que un ángel descendió para fortalecerlo, Lucas 22:43. Pero atención, no vino para librarlo, ni para rescatarlo, ni para detener la traición que ya se acercaba. Solo vino para darle fuerza. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Hasta los ángeles, que tantas veces habían salvado a hombres de la muerte, esta vez recibieron una orden inédita: no lo liberen, solo sosténganlo, para que pueda seguir adelante. El Creador del universo, sostenido por la mano de una criatura celestial, porque tenía que cumplir hasta el último detalle el plan del reino de Dios. Aquí hay un detalle que muy pocos conocen. En Getsemaní no fue Judas quien primero quebró el corazón de Jesús, ni fueron los soldados quienes primero lo hirieron. Fue el abandono de los más cercanos. 3 veces volvió a buscar a sus discípulos y 3 veces los encontró dormidos. ¿Alguna vez sentiste que, en tu momento más difícil, los que más amabas no estaban contigo? Eso mismo vivió Jesús. Él cargaba con el peso del mundo, pero sus amigos no pudieron velar ni una hora, y mientras los ángeles observaban desde lo alto,
El contraste era desgarrador, los hombres dormidos, el Mesías sangrando, el cielo en silencio. Getsemaní nos enseña algo brutal y necesario. Hay dolores que no pueden compartirse. Hay momentos en que ni tu familia, ni tus amigos, ni tu pastor podrán acompañarte, porque esa parte del camino es solo entre tú y Dios. Fue así con Abraham subiendo el monte Moría con Isaac. Fue así con José en la prisión de Egipto. Fue así con David en las cuevas huyendo de Saúl. Y fue así con Jesús en Getsemaní. La oración más dolorosa de toda la historia no fue «Padre, sálvame de la cruz», sino «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Esa oración fue la bisagra de la salvación, porque en ese instante el Hijo entregó su voluntad y el destino eterno de la humanidad quedó sellado. Y ahora viene la pregunta que debe sacudir tu corazón. ¿Cuántas veces, en medio de tu Getsemaní personal, le has pedido a Dios que te quite la copa? ¿Cuántas veces has interpretado su silencio como abandono, cuando en realidad era la mayor prueba de tu fe? Si Jesús, siendo el Hijo, tuvo que pasar por el aislamiento, ¿qué nos hace pensar que nosotros no viviremos también momentos en que el cielo parece callar? Pero escucha bien, así como un ángel vino a fortalecer a Jesús, el Espíritu Santo viene hoy a fortalecerte a ti. Puede que la prueba no se vaya, puede que el dolor no desaparezca de inmediato, pero recibirás poder de Dios para soportarlo hasta ver la gloria. Getsemaní nos muestra que el silencio de los ángeles no era crueldad, sino fidelidad al plan divino. Ellos lo miraban, lloraban, pero obedecían. Y mientras tanto, Jesús tomaba la decisión más trascendental de la eternidad: entregar su vida por ti. Muy pocos lo saben, casi nadie lo predica de esta forma. Pero si entiendes esto, tu fe será inquebrantable, porque en tus noches más oscuras, cuando todos duermen y sientes que sangras por dentro, recuerda, no estás solo. El cielo está en silencio, pero ese silencio está formando en ti un peso de gloria que no se compara con las aflicciones presentes. Según Corintios 4:17. Y lo que ocurrió después, cuando Jesús fue arrestado y presentado ante la violencia del mundo, nos revela otro secreto todavía más impactante: las legiones celestiales que no descendieron. Jesús estaba en manos de los soldados romanos. Había sido arrestado como si fuera un criminal peligroso, llevado a golpes, escupido, despojado de su dignidad. Y sin embargo, había una realidad invisible que nadie en la tierra podía ver, pero que estremecía al cielo entero. Más de 12 legiones de ángeles estaban listas para descender. Jesús mismo lo declaró en Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones significaban alrededor de 72,000 ángeles guerreros, preparados para intervenir en un solo instante. Cada uno de ellos tenía un poder inimaginable. Para ponerlo en perspectiva, en 2 Reyes 19:35, un solo ángel mató a 185,000 soldados asirios en una noche. Uno solo. ¿Puedes imaginar lo que 72,000 podían hacer? El imperio romano entero habría sido borrado de la faz de la tierra en segundos. Pero esa orden nunca llegó. Los ángeles estaban formados, expectantes, como un ejército en tensión antes de la batalla, pero recibieron una instrucción divina inaudita: no intervengan. Esa fue la obediencia más dolorosa para ellos, porque cada azote que desgarraba la espalda de Jesús, cada espina que se clavaba en su frente, cada burla y cada escupitajo, eran contemplados por millones de ojos celestiales que anhelaban actuar, y no podían. El cielo entero temblaba por dentro, pero permanecía inmóvil. ¿Sabes lo que esto significa? Que el amor de Dios no solo se manifestó en que Jesús soportó la cruz, sino también en que los ángeles soportaron la orden de quedarse con los brazos cruzados. Muy pocos entienden esta escena, pero es una de las más impresionantes de toda la Biblia. Imagina que eres un soldado del ejército celestial, con tu espada de fuego lista, y ves cómo los hombres maltratan al Hijo del Altísimo. ¿No arderías de ira? ¿No clamarías justicia? Pues eso mismo sintieron los ángeles, pero la obediencia al plan eterno fue más fuerte que su deseo de justicia, porque sabían que esa injusticia momentánea produciría la salvación eterna. Si ellos hubiesen intervenido, tú y yo
hoy no tendríamos acceso a la vida eterna. El reino de Dios se habría cerrado para siempre sobre la humanidad. Aquí hay una curiosidad poderosa. En tiempos de Moisés, el ángel del Señor se puso en medio del pueblo para protegerlos de los ejércitos de Faraón. En tiempos de Eliseo, un ejército de carros de fuego rodeó la ciudad para defender al profeta. En 1700, Apocalipsis, los ángeles tocan trompetas y desatan juicios sobre la tierra. Es decir, su misión siempre ha sido actuar con poder y rapidez. Pero en la cruz, por primera vez, fueron llamados a ejercer un ministerio distinto, el ministerio del silencio, no para proteger, sino para mirar, no para luchar, sino para aprender. Los ángeles, guerreros por excelencia, tuvieron que experimentar la disciplina más difícil, no hacer nada. Y aquí está la lección para ti. ¿Cuántas veces quisieras que Dios mandara a sus ángeles para resolver de inmediato tus problemas? Un juicio injusto, una traición, una enfermedad, un dolor profundo. Clamas en oración y piensas, ¿por qué no hace nada? ¿Dónde están los ángeles del Señor? Pero si entiendes el misterio del Calvario, sabrás que el silencio no significa ausencia, sino estrategia. Los ángeles podrían intervenir, pero a veces el Espíritu Santo los retiene porque hay un propósito mayor en tu dolor. Tal vez tu fe se está purificando, tal vez tu carácter se está moldeando, o quizá hay un milagro en proceso que solo entenderás después. Los ángeles aprendieron en la cruz lo que tú y yo también debemos aprender, que la obediencia a Dios está por encima de cualquier deseo personal. Ellos querían luchar, pero obedecieron, y Jesús quería que si era posible, pasara de él esa copa, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el verdadero poder de Dios, no solo la capacidad de destruir ejércitos, sino la capacidad de someter la voluntad propia a un plan eterno. Por eso, la próxima vez que sientas que el cielo está en silencio y que tus oraciones no obtienen respuesta inmediata, recuerda las legiones que no descendieron, no porque no pudieran, sino porque el plan era mayor que la solución inmediata. Muy pocos lo saben, casi nadie lo enseña así, pero si lo entiendes, tu fe se volverá inquebrantable, porque sabrás que detrás del silencio se esconde una victoria eterna, y lo que vino después en el Calvario estremeció no solo la tierra, sino también el cielo. Las tinieblas que cubrieron al mundo al mediodía eran alrededor del mediodía, la hora en que el sol suele brillar con más fuerza sobre Jerusalén. La ciudad estaba llena de gente, pues era la fiesta de la Pascua. Los religiosos, los soldados, los curiosos, todos observaban el cruel espectáculo del Gólgota. Pero de repente, algo sobrenatural ocurrió. La tierra entera fue cubierta de tinieblas, no por unos minutos, como sucede con un eclipse, sino por 3 horas, completas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Mateo 27:45. Era como si el cielo mismo cerrara sus ojos para no mirar lo que estaba pasando. Este detalle bíblico ha desconcertado a científicos e historiadores por siglos. No podía ser un eclipse, porque la Pascua siempre ocurre en luna llena y los eclipses suceden en luna nueva. No fue un fenómeno natural, fue un acto divino. El Espíritu Santo permitió que la creación reflejara lo que el Padre estaba haciendo en ese momento, apartando su rostro del Hijo. La oscuridad no fue solo externa, fue el reflejo de la separación más dolorosa de la eternidad. Jesús, que había caminado en perfecta comunión con el Padre, ahora sentía el vacío absoluto. El cielo enmudeció, los ángeles contuvieron el aliento, y en la cruz resonó un grito que partió la historia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Detente un instante y piensa en esto. Jesús nunca le dijo, Dios mío, al Padre en toda su vida terrenal. Siempre le 1900 ya llamó Padre, pero en ese momento de total abandono, la intimidad se quebró, y lo que salió de su boca fue un clamor universal del alma humana. Dios mío, ¿sabes por qué? Porque en ese instante no estaba hablando como Hijo eterno, sino como el Cordero que llevaba el pecado del mundo. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese misterio es tan profundo que ni siquiera los ángeles logran comprenderlo. Imagina la escena desde la perspectiva celestial. Los ángeles que desde siempre habían visto al Hijo en la gloria,
Ahora lo ven cargando la culpa de todos los pecadores. Cada mentira, cada asesinato, cada adulterio, cada traición, cada pecado de la humanidad entera fue puesto sobre él. ¿Puedes comprender la magnitud de eso? El santo se hizo impuro, el justo se hizo culpable, el amado se convirtió en maldito, como está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Los ángeles que no conocen el pecado estaban aterrados. Por primera vez en la historia, no entendían lo que veían. La oscuridad del mediodía también representa algo que todos experimentamos en la vida. Momentos en los que sentimos que Dios ha apartado su rostro. Oras y no recibes respuesta. Buscas y no encuentras. Clamas y lo único que escuchas es silencio. ¿Te ha pasado? Si Jesús mismo pasó por ese momento, ¿por qué nosotros no lo pasaríamos? La diferencia es que Él fue abandonado para que tú y yo nunca lo seamos. Él cargó con el abandono para que hoy podamos escuchar la promesa: no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Aquí hay una revelación que casi nadie enseña. El grito de Jesús en la cruz no fue un grito de desesperación, fue un grito de victoria disfrazada. Porque al cargar el peso de nuestros pecados y experimentar la separación, estaba cerrando para siempre la brecha entre el cielo y la tierra. Cuando dijo: ¿por qué me has desamparado?, estaba abriendo el camino para que tú nunca más tuvieras que hacer esa pregunta. Y cuando la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos, el Espíritu Santo estaba anunciando: el acceso al trono del Padre ahora está abierto. La próxima vez que te sientas en tinieblas al mediodía, recuerda la cruz. Ese silencio, esa oscuridad, no son el fin, son el preludio de la resurrección. Muy pocos lo entienden, casi nadie lo explica con esta claridad. Pero si captas esta verdad, tu fe ya no dependerá de emociones ni de circunstancias, porque sabrás que aunque todo parezca oscuro, el poder de Dios está obrando en lo invisible. Y es que lo que ocurrió después de esas 3 horas de tinieblas estremeció no solo Jerusalén, sino el universo entero, porque el silencio del cielo dio paso al estruendo de la resurrección. Después de 3 días de silencio sepulcral, cuando toda esperanza parecía haber sido apagada, ocurrió lo que ni los hombres ni los ángeles podían imaginar en su plenitud. El cielo volvió a moverse. Y el plan eterno de Dios estaba llegando a su clímax. El silencio que había envuelto al cielo en el Calvario ahora era sustituido por una orden gloriosa que retumbó en las huestes celestiales. Abran el sepulcro. La Escritura nos dice en Mateo 28:2-3 que un ángel del Señor descendió del cielo con un aspecto como relámpago y vestiduras blancas como la nieve, y movió la piedra. Pero fíjate en un detalle que pocos notan. El ángel no bajó para liberar a Jesús, porque él ya había resucitado por el poder de Dios. El ángel descendió solo para mostrar al mundo lo que el cielo ya sabía. La tumba estaba vacía. Ese acto sencillo, mover una piedra, se convirtió en la declaración más poderosa de la historia. No está aquí porque ha resucitado. Mateo 28:6. Imagina la conmoción entre los ángeles. Durante 3 días, el cielo entero había permanecido en una especie de silencio reverente. Nadie cantaba, nadie intervenía, solo había expectación. Pero con la resurrección, todo cambió. El coro celestial volvió a estallar en gloria. La muerte había sido vencida, el infierno derrotado, el pecado cancelado. Y lo más impactante es que los primeros en presenciar ese milagro fueron ángeles y mujeres. ¡Qué misterio! No fueron emperadores, ni sumos sacerdotes, ni grandes ejércitos. Fue un pequeño grupo de mujeres fieles, acompañadas por mensajeros celestiales, quienes escucharon las palabras más gloriosas: ha resucitado. Aquí hay una curiosidad que conecta directamente con el Antiguo Testamento. Dentro del sepulcro, el Evangelio de Juan nos dice que María Magdalena vio 2 ángeles sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Juan 20:12. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Era la representación perfecta del propiciatorio del Arca del Pacto, donde 2 querubines cubrían con sus alas el lugar de la misericordia. El Espíritu Santo estaba mostrando que ahora el verdadero propiciatorio no estaba en el templo de Jerusalén, sino en el sepulcro vacío.
El perdón, la salvación, la vida eterna, ya no dependían de sacrificios de animales, sino de la sangre derramada de Jesucristo. Muy pocos conocen este detalle, y si lo entiendes, tu fe se eleva a otro nivel. Los ángeles no solo anunciaron la resurrección, también fueron los encargados de recordarle a los discípulos las palabras que Jesús ya había dicho. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Lucas 24, 5, 6. Esto revela un principio espiritual poderoso. Muchas veces olvidamos lo que Dios ya nos dijo en su palabra y necesitamos que el Espíritu Santo nos lo recuerde. Así como los ángeles le recordaron a los discípulos, hoy el Espíritu Santo te recuerda que la promesa sigue en pie, que la resurrección no es solo un hecho histórico, sino una realidad viva en tu vida. La resurrección marcó el regreso del movimiento celestial. Si en la cruz los ángeles se mantuvieron en silencio, en la tumba vacía fueron voceros del triunfo. Ese contraste nos enseña que la vida espiritual tiene estaciones. Hay momentos de silencio y dolor, y hay momentos de gloria y victoria. Tal vez ahora mismo estés en tu propio sábado de silencio, donde parece que nada ocurre. Pero recuerda, si esperas en fe, el domingo de resurrección llegará. Muy pocos entienden esto, casi nadie lo explica con tanta claridad. Pero si lo abrazas, tu fe jamás volverá a ser la misma. El cielo entero celebró aquel día, porque lo imposible se había vuelto posible. Y los ángeles, que antes observaron impotentes la humillación del Hijo, ahora eran testigos de su victoria. Lo que viene después, en los 40 días en que Jesús resucitado caminó entre los hombres, fue aún más glorioso. Los ángeles contemplando al Cristo vivo entre su pueblo. El sepulcro vacío no fue el final de la historia, sino el comienzo de la victoria. Jesús resucitado no se limitó a aparecerse una sola vez, ni a mostrarse como una visión fugaz. Durante 40 días caminó, habló, enseñó y convivió con los hombres. Fue un tiempo de gloria, pero también de revelación profunda, porque lo que estaba en juego era confirmar que la fe en él no era una ilusión, sino una certeza respaldada por la evidencia de la vida eterna. Y los ángeles, que habían guardado silencio en la cruz y celebrado en la resurrección, ahora contemplaban maravillados cómo el Hijo del Hombre, vivo y glorioso, transformaba el corazón de quienes lo habían visto morir. La primera en verlo fue María Magdalena, la mujer de la que Jesús había expulsado 7 demonios. La que lloraba desconsolada frente al sepulcro, se convirtió en la primera testigo de la resurrección. Juan 20, 16. ¡Qué ironía divina! En una cultura donde el testimonio de una mujer no era considerado válido, Dios escogió precisamente a una mujer quebrantada para ser la primera en anunciar que la tumba estaba vacía. Este detalle es tan impactante que los ángeles mismos la acompañaron en ese encuentro, reafirmando con su presencia que lo débil del mundo había sido escogido para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Muy pocos lo resaltan, pero esta decisión de Dios habla del amor que dignifica lo que la sociedad desprecia. Luego, Jesús se apareció a los discípulos de camino a Emaús, revelándoles en las Escrituras todo lo que las profecías bíblicas decían de él. Lucas 24:27. Imagina la escena. Los ángeles, que conocían esas profecías desde siglos atrás, contemplaban con gozo cómo ahora todo encajaba. Cada palabra de Isaías, cada visión de Daniel, cada salmo mesiánico se cumplía frente a sus ojos. Ellos habían acompañado a los profetas en sus visiones, habían susurrado revelaciones en sueños y ahora veían al cumplimiento vivo caminar entre los hombres. Ese momento fue una escuela celestial. Lo que antes era un misterio, ahora era gloria revelada. Durante esos 40 días, Jesús se mostró no solo a sus discípulos cercanos, sino también a más de 500 hermanos a la vez. 1 Corintios 15:6. ¿Te imaginas la magnitud de ese testimonio? No era un rumor, no era una alucinación colectiva, era evidencia abrumadora. Y los ángeles, testigos de cada aparición, sabían que el reino de Dios estaba siendo establecido en la tierra con un fundamento irrefutable. La fe en la resurrección no era un salto al vacío, era la respuesta lógica a un hecho histórico. Por eso, cada vez que los discípulos dudaban,
Jesús los invitaba a tocar sus manos y su costado, a comer con él, a comprobar que no era un espíritu, sino el mismo Señor resucitado. La gloria del resucitado también se manifestó en su ascensión. 40 días después, los discípulos lo vieron elevarse al cielo, y mientras aún miraban atónitos, 2 ángeles se les aparecieron y dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir». Hechos 1:11. Aquí está el detalle profético que muy pocos conectan. Los ángeles no solo confirmaron la resurrección, sino que también anunciaron la segunda venida. En otras palabras, la ascensión no fue un adiós, fue una promesa, y los ángeles, que habían guardado silencio en la cruz, ahora proclamaban esperanza. El Rey volverá. Este tiempo de gloria nos deja una lección profunda. La victoria sobre la muerte no fue un evento aislado, fue una demostración pública para que jamás dudemos del poder de Dios. Los ángeles vieron al Cristo vivo entre los hombres y hoy siguen contemplando cómo ese mismo poder actúa en la vida de cada creyente que entrega su corazón. Si Jesús venció la muerte, tú también vencerás tus tinieblas. Si Jesús resucitó, también resucitarás con Él para vida eterna. Y si los ángeles fueron testigos de su gloria, también lo serán de la tuya cuando recibas la corona de vida. Por eso, la próxima vez que dudes de tu fe, recuerda los 40 días del resucitado. Recuerda que no fue un mito ni una ilusión, sino un hecho respaldado por testigos humanos y celestiales. Muy pocos lo saben, casi nadie lo enseña con este nivel de detalle, pero si lo entiendes, tu fe no volverá a ser débil, porque sabrás que caminas en la misma gloria que los ángeles contemplaron en el Cristo vivo. Y lo que sigue, aún más impactante, es que esos ángeles que callaron en la cruz y celebraron la resurrección siguen hoy en misión, moviéndose alrededor de los hijos de Dios. Muchos piensan que los ángeles fueron personajes de la Biblia y que su labor quedó en el pasado, como si fueran actores de una historia antigua. Pero la palabra de Dios es clara. Ellos siguen activos, siguen ministrando, siguen interviniendo en favor de los hijos de Dios. Hebreos 1:14 lo afirma sin rodeos. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto significa que cada día, aunque no lo veas, el cielo despliega recursos invisibles a tu favor. Y lo más sorprendente es que esos mismos ángeles que guardaron silencio en la cruz, que movieron la piedra del sepulcro, que anunciaron la resurrección, siguen hoy caminando alrededor de ti. Quizás no los percibes, pero están allí. Cuando doblas tus rodillas en oración en medio de la noche, ellos rodean tu habitación como guerreros silenciosos. Cuando atraviesas un accidente que pudo costarte la vida y sales ileso, probablemente fueron ellos quienes intervinieron. Cuando tu corazón se quebranta en el secreto y el Espíritu Santo te consuela, muchas veces son ángeles los que ejecutan esa obra de fortalecimiento. Muy pocos lo saben, casi nadie lo explica con esta claridad, pero la Biblia está llena de episodios que demuestran que su misión no ha terminado. Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel, Hechos 12:7-10. Pablo recibió ánimo de un ángel en medio de una tormenta en el mar, Hechos 27:23-24. ¿Crees que eso solo fue para ellos? No. Es una muestra de que aún hoy, el reino de Dios opera a través de estos mensajeros celestiales. Pero aquí hay un misterio, aún más profundo. Los ángeles no actúan por iniciativa propia. Ellos responden a la palabra de Dios proclamada en fe. El Salmo 103:20 dice: «Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto». Eso significa que cada vez que declaras la palabra de Dios en tu vida, sea una promesa, una profecía bíblica, un versículo en oración, los ángeles reciben esa orden como una instrucción de batalla. ¿Te das cuenta del poder que tienes en tus labios? Muchos cristianos viven derrotados porque ignoran que cuando proclaman con fe, movilizan ejércitos invisibles. Imagina la escena espiritual. Estás en tu habitación, arrodillado, y sientes que tu oración rebota en el techo. Pero en lo invisible tus palabras, respaldadas por el Espíritu Santo,
están liberando a los ángeles para que actúen. Ellos pueden abrir puertas, traer provisión, protegerte en caminos peligrosos, consolarte en medio del dolor. Y aunque nunca te inclines ante ellos, porque toda adoración pertenece a Jesucristo, nunca olvides que son parte de la estrategia divina para llevarte hasta el final del camino. Su misión no ha terminado porque tu historia aún no ha terminado. Aquí está la parte más fascinante. Los ángeles no solo protegen, también observan. Ellos miran tu fidelidad, tu perseverancia, tu arrepentimiento, tus actos de fe. Pablo escribió en 1 Corintios 4:9, hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Esto quiere decir que tu vida es observada desde el cielo como un escenario. Cada vez que eliges la fe en lugar del miedo, cada vez que eliges la oración en lugar de la desesperación, cada vez que eliges perdonar en lugar de vengarte, hay ángeles siendo testigos de tu victoria, y esa fidelidad, aunque silenciosa, tiene eco eterno. Y no olvidemos algo, ellos también están listos para la batalla final. La Biblia dice en Apocalipsis que Miguel y sus ángeles pelearán contra el dragón y sus demonios. Apocalipsis 12:7. Eso significa que ahora mismo hay un ejército celestial aguardando la orden definitiva, el día en que Jesucristo regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese día, los ángeles que cayeron en la cruz marcharán en gloria junto al Mesías triunfante. Tú y yo seremos testigos de esa manifestación, y si hoy permaneces firme en la fe, la salvación que Jesús ganó en el Calvario será consumada en tu vida. Por eso, la próxima vez que sientas soledad, temor o duda, recuerda, no estás solo. Tu vida es acompañada, tu oración es escuchada, tu fe es observada. Hay ángeles alrededor, enviados por el poder de Dios, guardianes silenciosos que esperan el día de marchar contigo en la victoria final. Muy pocos lo entienden, casi nadie lo enseña de este modo, pero si lo recibes hoy, tu corazón se llenará de confianza, porque el cielo no se ha quedado indiferente, sigue en misión, y los ángeles siguen trabajando a favor de los hijos de Dios. Y con esto llegamos a la conclusión. Lo pasé. Que los ángeles vieron en la cruz fue silencio, dolor, respeto y temor, pero no intervinieron porque sabían que en ese sufrimiento el amor estaba venciendo. El relato que hemos recorrido no es un simple repaso histórico, es un misterio eterno que los mismos ángeles contemplaron con reverencia. Desde el silencio en el cielo durante la cruz, pasando por Getsemaní, las legiones que no descendieron, las tinieblas del mediodía, hasta la gloria de la resurrección y la misión activa de los ángeles hoy, todo nos conduce a una sola verdad. El amor de Dios se manifestó en la forma más inesperada. No fueron los ángeles quienes bajaron a salvar a Jesús. Fue Jesús quien eligió no ser salvado, para que tú y yo pudiéramos heredar la vida eterna. Los ángeles callaron porque entendieron que en el sufrimiento del Cordero estaba la salvación del mundo. El silencio del cielo no fue debilidad, fue obediencia al plan divino. Y hoy, ese mismo silencio se convierte en una voz poderosa que te dice, no estás solo, Dios está obrando aunque no lo veas. Si hasta los cielos callaron ante la cruz, ¿no deberías tú también detener tu corazón y contemplar con gratitud lo que allí ocurrió? Ahora quiero hablarte directamente a ti. Cada vez que mires la cruz, recuerda que millones de ángeles la observaron con temor y respeto, pero ninguno se movió, porque el amor estaba venciendo. Cuando sientas que Dios guarda silencio en tu vida, no pienses que es abandono, piensa que es propósito. El silencio de Dios es el espacio donde su plan eterno se cumple. Y si hoy eliges creer, ese plan incluye tu salvación, tu restauración y tu victoria. La pregunta final que te dejo es esta. ¿Qué harás con esta revelación? ¿Seguirás viendo la cruz como un símbolo religioso más? ¿O la abrazarás como el lugar donde el cielo cayó para que tú pudieras hablar con el Padre sin barreras? Los ángeles lo vieron, lo respetaron y lo celebraron. Ahora es tu turno de decidir cómo responderás. Te invito a que escribas en los comentarios, yo recordaré el silencio del cielo. Eso será tu declaración pública de fe. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora a este canal, porque aquí compartimos verdades espirituales que pocos se atreven a revelar, y lo que viene después será aún más impactante.
Hoy descubrimos que el silencio del cielo en la cruz no fue abandono, fue estrategia divina, que los ángeles callaron no porque no quisieran actuar, sino porque sabían que en el sufrimiento del Cordero se estaba gestando la salvación, y que aún hoy esos ángeles siguen en misión, protegiendo, ministrando y aguardando el regreso glorioso del Rey de Reyes. Ahora quiero preguntarte, ¿qué significa para ti saber que los ángeles callaron para que tú tuvieras salvación? Escríbelo en los comentarios porque tu reflexión puede inspirar a otros. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas revelaciones. Y no te vayas todavía. Lo que viene en el próximo video te abrirá los ojos a misterios aún más profundos de la palabra de Dios, porque lo que los ángeles vieron, tú también puedes descubrirlo, y lo más impactante aún está por ser dicho.